Un bloqueo de rama ocurre cuando hay una obstrucción en una de las ramas de las de His. Bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha indican el lado que está siendo afectado. En un corazón sin bloqueo, los ventrículos son despolarizados simultáneamente por las dos ramas y se contraen al mismo tiempo. En esta animación se ilustra el paso del impulso eléctrico por ambas ramas y la contracción simultánea de los ventrículos, evento que corresponde a un corazón sin bloqueo de rama. En un bloqueo de rama, el ventrículo no afectado se despolariza primero. El impulso eléctrico entonces se desplaza a través del miocardio hacia el otro lado. Esto resulta en una despolarización retrasada y más lenta en el ventrículo afectado. Por lo tanto, se produce un complejo QRS más amplio, típicamente más largo que 120 milisegundos y perdido en sincronía ventricular. Los bloqueos de rama son diagnosticados y diferenciados observando las señales del electrocardiograma obtenidas por las derivaciones precordiales, las cuales registran las señales en el plano horizontal del pecho. De estas, las más útiles son las derivaciones B1 y B6, pues son las mejores posicionadas para detectar los impulsos moviéndose entre los ventrículos izquierdo y derecho. La activación de los ventrículos comienza en el septo ventricular. En conducción normal, la despolarización del septo es iniciada por la rama izquierda a la derecha, hacia B1 y lejos de B6. Esto da como resultado una pequeña señal positiva en B1 y una negativa en B6. Las señales luego se mueven en ambas direcciones hacia los ventrículos, pero como el ventrículo izquierdo suele ser mucho más grande, el movimiento neto es hacia la izquierda, lejos de B1 y hacia B6. Esto corresponde a una onda negativa en B1 y a una onda positiva en B6. Los bloqueos fasciculares izquierdos, también llamados hemibloqueos izquierdos, son una alteración de la conducción en uno de los dos fascículos de la rama izquierda del haz de His. La rama izquierda se divide en dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. El fascículo anterior transmite el impulso eléctrico a la región anterosuperior del ventrículo izquierdo, mientras que el fascículo posterior lo transmite a la región posteroinferior. A diferencia del bloqueo de rama izquierda, donde el trastorno es previo a la subdivisión, en los bloqueos fasciculares la alteración es en uno de los fascículos solamente. En el bloqueo fascicular anterior, el eje está claramente desviado a la izquierda, y en el bloqueo fascicular posterior, el eje cardíaco está claramente desviado a la derecha. El diagnóstico de los hemibloqueos se realiza en las derivaciones periféricas, a diferencia de los bloqueos de rama. En un electrocardiograma de una persona con un bloqueo fascicular anterior, se aprecia una desviación del eje a la izquierda entre menos 45 y menos 90 grados. La morfología del segmento QR en la derivación AVL, la cual tiene un electrodo positivo en brazo izquierdo y brazo derecho, pero uno negativo en la pierna izquierda. Intervalo al pico de la onda R o R peak time en la derivación AVL de 45 milisegundos o más. La duración total del complejo QRS es menor a 120 milisegundos. En el hemibloqueo anterior, al haber un retardo en la activación de la región anterosuperior del ventrículo izquierdo, se produce una onda inicial, pequeña y contraria a la dirección de la zona bloqueada que genera las ondas R, en derivaciones inferiores y las ondas Q en derivaciones laterales. Posteriormente, se produce la despolarización de la zona bloqueada, generando una onda grande en esa dirección, provocando las ondas R altas en derivaciones laterales y las ondas S profundas en las derivaciones inferiores. En un electrocardiograma de una persona con un bloqueo fascicular posterior, se aprecia que el eje cardíaco se encuentra entre 90 grados y 180 grados en adultos. La morfología del segmento RS en las derivaciones 1 y AVL. La morfología del segmento QR en las derivaciones 3 y AVF.
y la duración del complejo QRS menor de 120 milisegundos. En el hemibloqueo posterior, al haber un retardo en la activación de la región posterior inferior del ventrículo izquierdo, se produce una onda inicial pequeña, contraria a la dirección de la zona bloqueada, que genera las ondas R pequeñas en las derivaciones laterales y las ondas Q pequeñas en las derivaciones inferiores. Posteriormente, se produce la despolarización de la zona bloqueada, generando una onda grande en esa dirección, provocando las ondas S profundas en derivaciones laterales y las ondas R altas en derivaciones inferiores. ¿Cómo definimos el bloqueo de rama izquierda? Definimos el bloqueo completo de la rama izquierda como aquel en donde el estímulo eléctrico que proviene del nodo aurículo-ventricular, o mejor conocido como AV, no se conduce por la rama izquierda de las de His. Es entonces cuando se habla de un bloqueo completo de la rama izquierda. Se lleva a cabo justo antes de la subdivisión de la rama izquierda, ya que si sucede después de esta división, estaríamos hablando de un bloqueo fascicular izquierdo. De igual manera, se habla de un bloqueo completo cuando los dos fascículos de la rama izquierda se encuentran dañados. Conociendo los vectores de despolarización durante una conducción normal, se pueden comparar con los que aparecen durante el bloqueo de rama izquierda, los cuales atraen una interrupción total del impulso en la rama izquierda que impide la despolarización del ventrículo izquierdo de forma normal, ya que si la rama derecha se encuentra intacta, ocurre la despolarización del ventrículo derecho y del tercio derecho del septum interventricular, es decir, se tienen que generar vectores que viajen del ventrículo derecho hacia el lado izquierdo para despolarizar el ventrículo izquierdo, que tiene que iniciar de la porción baja del mismo. Esto sucede por un vector que despolariza la porción baja del septum interventricular. Luego, ocurre el vector que despolariza la región media. Posteriormente, otro vector que despolariza la pared libre del ventrículo izquierdo, para finalizar despolarizando la base del ventrículo izquierdo. Pero al no hacer su despolarización el ventrículo izquierdo directamente desde su rama del haz de His, ocasiona que haya un retardo en la despolarización, lo que se traduce como un QRS ancho en el electrocardiograma, y con muescas en su registro. De las variaciones que se generan en el electrocardiograma, podemos encontrar que se genera una ausencia del primer vector septal, lo que ocasiona una ausencia de la onda R en B1 y en B2, y de Q en B5 y B6. También encontramos que el complejo QRS tiene una duración mayor o igual a 120 milisegundos en un adulto. Esto como consecuencia del retraso de la conducción al viajar por tejido miocárdico no específico. También tenemos que la onda S se ensancha y se emplasta en B1 y en B2, ya que todos los vectores se alejan de estas derivaciones. Al igual se muestra una onda R ancha con muescas y emplastamientos en las derivaciones 1, ABL, B5 y B6. Y también tenemos que AQRS oscila entre menos 30 grados y más 60 grados, que se traduce como un eje eléctrico desviado hacia la izquierda. Las causas más comunes por las que se puede presentar un bloqueo de la rama izquierda son la hipertrofia ventricular izquierda, que es secundaria a la hipertensión arterial o a la estenosis aórtica, cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, enfermedad degenerativa del sistema de conducción. También puede aparecer con frecuencias cardíacas elevadas e inclusive aparecer en pacientes con estudios cardiológicos normales. Cabe recalcar que el 90% de los pacientes que padecen de un bloqueo completo de la rama izquierda es muy probable que también tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bloqueo de rama derecha. La rama derecha es la encargada de llevar el estímulo al ventrículo derecho y al tercio derecho del septo ventricular. Este bloqueo ocurre cuando la conducción del estímulo se detiene a nivel de la rama derecha. En la imagen podemos apreciar, indicado con el número 1, el nodo aurículo-ventricular y haz de His, que se divide en la rama derecha, marcada con el número 2, la cual presenta un bloqueo que no permite el paso del estímulo eléctrico, y la rama izquierda, marcada con el número 3, que es la rama normofuncionante, quien se encargará de mandar el estímulo eléctrico a ambos ventrículos, lo cual ocasiona la deformación en el ESG.
pues el estímulo de la rama izquierda despolariza primero el ventrículo izquierdo y después, a través del miocardio, al ventrículo derecho. Los criterios electrocardiógrafos a considerar en el bloqueo completo o incompleto de la rama derecha son los siguientes. Para un bloqueo completo se consideran 4 puntos. El primero es la duración del complejo QRS, que solo la rama izquierda manda el estímulo eléctrico a los dos ventrículos y la despolarización se alarga, y esto da un aumento en el tiempo del complejo QRS, el cual varía según la edad de la persona. El segundo punto es la variación de patrones RS-R' en las derivaciones V1 y V2. En estas variaciones, las ondas R minúscula' y R mayúscula' suelen ser más anchas que las ondas R iniciales. El tercer punto dice que la onda S es de mayor duración que la onda R o mayor de 40 milisegundos en las derivaciones 1 y V6 en adultos. Y el cuarto criterio dice que la deflexión intrínsecoide es normal en las derivaciones V5 y V6, pero mayor a 50 milisegundos en la derivación V1. Sin embargo, cuando está presente una sola onda R dominante con o sin muesca, este criterio se da por satisfecho. La deflexión intrínsecoide es el tiempo entre el comienzo de la onda Q hasta el vértice de la onda R y su tiempo normal es de 45 milisegundos. El bloqueo incompleto de la rama derecha implica un bloqueo parcial en el sistema Purkinje derecho. Esto quiere decir que algunas de las fibras no conducen completamente el estímulo eléctrico, lo cual se ve reflejado en una onda S de mayor duración que la onda R en las derivaciones 1 y V6. En el GIF de la izquierda se puede apreciar cómo se forma un ESG cuando el corazón tiene sus funciones normales, y en las tres imágenes de la derecha se observa el ESG con un bloqueo de rama derecha. En la primera imagen es un complejo QRS mayor a 120 milisegundos. En la segunda, la derivación V1 con un patrón RSR' modificado, y en la tercera imagen las derivaciones 1 y V6 con una onda S grande y ancha. En esta imagen podemos apreciar las diferentes variaciones que sufre el complejo QRS en la derivación V1. Como pueden ver, se aprecian los diferentes patrones RS-R' y en un bloqueo de rama derecha cualquiera de estos patrones puede aparecer. En estas imágenes podemos ver la diferencia entre lo que sería el SG en las derivaciones V1 y V6 cuando en el corazón el estímulo pasa normal por la rama derecha y cuando se tiene un bloqueo en la misma. Cuando en la derivación V1 presenta una sola onda R dominante con muesca, se le conoce como complejo QRS en oreja de conejo. Como mencionamos anteriormente, el sistema de conducción ventricular consta de 3 fascículos, compuesto por la rama derecha y los fascículos anterior y posterior de la rama izquierda. Cualquier combinación de bloqueo de 2 de estas ramas la denominamos bloqueo fascicular. A continuación se describen los tipos. En un bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior, existe un bloqueo de la rama derecha y del fascículo anterior, por lo que la despolarización de los ventrículos se realiza desde el fascículo posterior de la rama izquierda. Las características de un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior son la duración del complejo QRS mayor de 120 milisegundos. Hay una morfología de RSR' con una onda R' ancha en la derivación V1. Esto es, la presencia de una onda R pequeña seguida de una onda S profunda y una segunda onda R alta R'. Se observa una morfología de QRS con una onda S ancha en la derivación V6. Esto es, una onda Q inicial pequeña no patológica seguida de una onda R alta y de una onda S pequeña. Presenta además alteraciones de la repolarización. En un bloqueo de rama derecha con hemibloqueo posterior existe un bloqueo de la rama derecha y del fascículo posterior, por lo que la despolarización de los ventrículos se realiza desde el fascículo anterior de la rama izquierda. Las características de un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior son la duración del complejo QRS mayor a 120 milisegundos. Hay una morfología de RSR' con una onda R' ancha en la derivación V1 y presenta morfología de QRS con una onda S ancha en la derivación V6. También existen alteraciones de la repolarización.